Buenas tardes a todos, buenos días. Mi nombre es José Betancourt, gerente de salud mental del área de la Bahía para Visión y Compromiso. Hoy les vamos a platicar sobre el tema retos para adquirir servicios de salud mental. Nuevamente, bienvenidos. Les vamos a platicar sobre lo que significa el bienestar, los obstáculos comunes, ejemplos, el modelo actual y cómo adquirir esos servicios que pueden estar disponibles en nuestra comunidad. ¿Qué es el bienestar? El bienestar, como lo dice aquí, es simplemente ese sentimiento o capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas con satisfacción. Algo negativo, bueno, algo diferente al bienestar es el malestar. Usualmente cuando hay malestar, lo podemos sentir posiblemente físicamente, ¿verdad? La mayoría de veces vemos el malestar como algo físico, pero hay algo más en el malestar que tiene que ver mucho con nuestra salud mental. El malestar también puede estar en nuestra mente, en las actividades, en todos los pensamientos, en todo tipo de razonamientos que tengamos, que estemos haciendo o que hemos hecho. Entonces, el bienestar es simplemente, como dije, ese sentimiento, capacidad de llevar a cabo todas esas actividades. Les voy a dar un ejemplo de un malestar, de algo que es muy negativo para muchas personas. Está el trastorno de obsesivo compulsivo. Una persona que tiene ese malestar se le dificultan hacer las actividades cotidianas como lo estoy explicando aquí, de lo más simple, el poderse levantar de la cama sin hacer algunos rituales necesarios para sentirse bien. El simple hecho de ir a la cocina por un vaso de leche para abrir el refrigerador se les hace muy difícil. Uh, yo sé que algunos hemos escuchado sobre este tema, pero este es un ejemplo de un malestar que tiene que ver mucho con nuestra salud mental y con nuestro cerebro. Entonces hay que recordar que el bienestar es simplemente este sentimiento y capacidad, hay que remarcar eso, para hacer estas actividades cotidianas y con satisfacción. Bueno, ahora vamos a una parte muy importante que tiene que ver mucho más con lo que uno tiene que hacer con esa persona o con ese grupo de personas que posiblemente no se sientan bien, que tengan algún malestar. Pero esto solo lo podemos hacer cuando nosotros mismos nos sentimos bien y capaces de funcionar. ¿Qué hacer cuando alguien no está bien emocionalmente? Porque no lo refleja o porque no lo verbaliza, porque no lo habla. Una cosa y el primer paso muy importante es preguntarle a la persona eh, si le gustaría, si le gustaría platicar sobre lo que está pasando. En estas épocas de la pandemia es muy difícil reunirse en persona y no es recomendable. Entonces, lo que uno debe de hacer es tratar de utilizar, por ejemplo, una videollamada para tratar de escuchar a esta persona, si es que la persona está de acuerdo. Si la persona sí está de acuerdo, entonces podemos brincar a los otros pasos. Entonces, lo siguiente es escuchar sin dar nuestra opinión. Esto no significa que uno no le puede decir a la persona lo que uno piensa. Eso es importante porque la persona debe de ver que uno valora lo que se está diciendo y que hay como un intercambio de palabras, de diálogo, pero siempre sin dar una opinión sobre el estado de la persona, de su salud mental. Y tampoco decirles que, oh, tú tienes un problema de salud mental, tienes que ir con el psiquiatra, psicólogo. No, tenemos que ser conscientes y también pacientes
pero también debemos de reflejar esa amistad que le tenemos a esa persona, que puede ser un familiar o puede ser una amistad. El siguiente paso es saber a dónde referir a esta persona. Muchos de nosotros como latinos tenemos nuestro círculo de fe, creencia en Dios o un círculo que tiene que ver mucho con nuestra fe, y eso es algo muy importante y que es muy valuable. Entonces, ah, muchas de las veces vamos con nuestro pastor, con nuestro sacerdote, con nuestro líder religioso para que nos den un consejo sobre salud mental y cómo apoyar a una persona que posiblemente esté sufriendo algún trastorno de salud mental. Y muchas de las veces, no digo que todos, pero muchas de las veces nuestros pastores, sacerdotes y personas en ese liderazgo no tienen la experiencia para poder diagnosticar, para poder dar consejería de ese tipo a la persona. Entonces, lo mejor es de saber preguntarle al sacerdote, al pastor, que si saben de algún servicio que le pueda apoyar con su amigo, amiga o familiar. Si ustedes ya saben a quién referir, a qué clínica deben de referir, pues les digo que hagan lo que ustedes piensen en esa manera. Pero, como les digo, si vamos con un sacerdote o un pastor o a nuestros líderes religiosos, tenemos que preguntarles a ellos sobre a quiénes y a qué organizaciones conocen para poder enviar a una persona y poder referirla. Porque no sería bueno si la persona va a recibir servicios de consejería con un líder religioso, porque no, posiblemente su situación de salud mental no se arregle y puede empeorar. La última parte es darle seguimiento después de que esta persona fue referida a un consejero profesional. Hay que dar seguimiento, hay que llamar a nuestro familiar, a nuestro amigo y ver cómo están, cómo se sienten y cómo uno les puede seguir apoyando. Y si ellos dicen, mira, Ramiro, José, María, yo ya no necesito tu ayuda por este tiempo, y dejarlos, que también ellos tengan su propio, su espacio. Pero no sentirnos mal porque nos digan que nos alejemos un tiempecito. Entonces, siempre tratar de ser un poco bueno, de entender a la persona y también de saber dar el espacio a los demás, porque a mí personalmente me gusta que la gente me dé mi espacio cuando yo no me siento bien o cuando pues quiero mi tiempo personal. Entonces, creo que todos le damos una gran, le haríamos un gran favor si la persona nos pide eso como una opción. Como les había hablado un poquito antes, pero ahora vamos a hablar un poquito sobre la conexión entre salud mental y nuestras raíces. Los latinos tenemos una riqueza de cultura. Tenemos muchas culturas, los latinos. Hay muchas culturas. Y es importante que nos apoyemos en estas creencias y convicciones que tenemos, pero también tenemos que abrir nuestros horizontes. Eso significa eh, poder brincar la barrera del estigma sobre salud mental y lo que es. Cuando se habla de salud mental, tenemos que entender que no tiene que ver con que uno está loco. Esa es una cosa muy errónea que muchos de nosotros los latinos pensamos, que alguien que va a un consejero, a una consejera, es una persona que está loca, que no sabe cómo vivir su vida. Y muchas de las veces nosotros no le ponemos atención a nuestra salud mental. Nosotros, les voy a dar un ejemplo, nosotros todos los días nos levantamos, la mayoría de nosotros desayunamos, nutrimos nuestro cuerpo. Cuando nosotros sentimos algo, nos duele la muela, por ejemplo, vamos y nos tomamos una pastilla para el dolor de la muela o un dolor de cabeza.
¿A quién vamos cuando necesitamos consejería? Usualmente como latinos hay algunos ejemplos, vamos con el compadre, con la comadre, con el tío, con la tía, muchos con los papás, con los hermanos, y esos son grupos muy importantes en los que nos debemos de apoyar. Pero si nosotros sentimos que puede ayudar la consejería, debemos de aceptar y brincar ese paso de la estima que no es para locos. Y recuerden, toda consejería es confidencial. Nada de lo que se diga ahí con el consejero o la consejera se puede divulgar. Ellos se meterían en muchos problemas, no nada más legales, pero pueden perder su licencia como profesional. Entonces, vean que la consejería no es para locos, es para personas normales, porque una de las cosas que debemos recordar es que no debemos dejar que ese vaso, esa analogía, no sé si la han escuchado, del vaso lleno de agua. Esa analogía del vaso lleno de agua significa que muchos de nosotros con una gotita más de agua estamos al borde de explotar. Y la consejería lo que ayuda es para que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no lleguemos a ese tope y explotemos, porque ahí ya se pusieran las cosas un poco más severas y requeriría un psiquiatra posiblemente. Entonces, queremos que nuestra comunidad latina llegue a aceptar algún día que la consejería es algo bueno, porque nosotros como seres humanos siempre queremos contarle nuestras cosas a alguien más y es importante contárselo a alguien, pero si es algo de salud mental, es importante que se lo contemos a una persona con una profesión que nos va a apoyar a dar como un tratamiento específico de nuestra situación. Entonces, hay que abrirnos y también recordarles que también no nada más hay consejería individual, también hay consejería en grupo. Entonces, esa es otra opción. La consejería en grupo es muy similar a la individual, pero como lo dice, consejería en grupo significa que hay más personas con posiblemente esa misma situación de salud mental. Y nosotros podemos abrirnos a platicar sobre nuestro problema en específico o podemos escuchar a los demás, pero igual guardando los tratos de confidencia en el grupo que el psicólogo, el consejero lo platicarían antes de cada sesión. ¿Cuáles son algunos de los retos sobre la salud mental? Algunos de los retos, como lo había explicado un poquito antes, es el estigma social y conciencia limitada sobre lo que es y significa salud mental. El segundo es la escasez de consejería de salud mental en nuestro idioma, en el español. La otra es el no seguro médico. Y después también está la barrera financiera. Como ya lo expliqué, el estigma social es esa barrera que no nos deja brincar hacia sentirnos de que la consejería está ahí para apoyarnos, para no llegar a ese tope que les había platicado sobre una gotita más de agua. Y como dice aquí, también la conciencia limitada sobre salud mental, eso significa que no tenemos mucha información y que muchas veces nuestra información viene de lugares que no tienen ningún crédito profesional. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con lo que leemos en las redes y mucho cuidado con lo que nos dice el compadre y la comadre, porque muchas de las veces estamos muy mal informados. No significa que el comadre o la comadre o el compadre no quieran apoyarles. Lo que pasa es que no estamos informados y para eso debemos de buscar esa ayuda. Como lo había dicho, la escasez de consejería de salud mental en nuestro idioma. Un problema muy grande en nuestro país, en Estados Unidos, es que la consejería que existe, eh, muchas de las veces en algunas regiones, especialmente en algunos estados de la nación, no existe un consejero que hable el idioma. Y ahora, en California tenemos muchas cosas positivas y aquí tenemos muchos consejeros que sí hablan en español, pero la mayoría de veces, no digo siempre, pero muchas veces
hablan español, pero no son de nuestra cultura. No quiere decir que tiene que ser exactamente del pueblito donde uno nació, en Guatemala, El Salvador, Honduras, México. Lo que significa ser de la misma cultura o similar a su cultura significa que alguien que puede conocer un poquito más. No digo que una persona que sea americana, que sea blanco o blanca, no van a poder dar su consejería. Sí lo pueden hacer, pero nosotros como latinos debemos de abogar porque los servicios que se nos den no nada más sean en nuestro idioma, pero también de alguien que pueda entender un poquito más a fondo nuestra cultura y nuestros valores. El otro barrera o obstáculo es el no tener un seguro médico. Aquí también les recuerdo que ustedes no deben de ver no deben de ver eso como una barrera, más bien deben de ir con el condado de donde ustedes radican y buscar y preguntar que si hay algunos seguros o algún tipo de consejería pro bono, así se llama, pro bono, o de algunos consejeros que apoyan y dan consejería por un mínimo costo o a veces gratis. Entonces, siempre tratar de buscar esos recursos. La otra es la barrera financiera. Aquí lo digo en la A, dice, cuando hay seguro médico, los pacientes a menudo enfrentan desafíos para identificar a uno que acepte su seguro. Las redes estrechas dificultan que los pacientes accedan a la atención de la salud mental a un precio asequible. Entonces, de nuevo, les vuelvo a mencionar, llamen por teléfono a servicios de salud mental de su condado específicamente para ver si hay alguna organización que trabaje con ellos que les pueda ofrecer los servicios de salud mental quizá a un muy bajo costo o posiblemente gratis. Y los hay. En California hay muchos servicios y mucha ayuda. Entonces, nada más es de levantar el teléfono y hacer llamadas. La segunda es, incluso con seguro o asistencia financiera, los servicios de salud mental son costosos. Los copagos y deducibles se acumulan rápidamente cuando un diagnóstico requiere terapia regular, administración de medicamentos complicada o programas de tratamiento intensivo. Entonces, el segundo o la B es un poco más específica, como les había dicho. Si nosotros dejamos que nuestro problema de salud mental llegue a ese punto, entonces hay situaciones donde sí tenemos que tomar medicamentos para poder minimizar las situaciones, que la situación se agrave. Entonces, por eso les mencionaba anteriormente que es importante que si uno siente cualquier ansiedad, cualquier depresión, cualquiera de esas situaciones, hablen con un profesional de salud mental. Muchas de las veces les pueden dar una cita gratis. En estos tiempos creo que las están haciendo por teléfono o por videollamada y ellos les van a decir que si requieren más sesiones o si no, y ya ustedes pueden decidir y les pueden hacer las preguntas sobre el costo, qué tipo de seguro ellos requieren. Si usted no tiene seguro, preguntar si tienen una opción diferente o si conocen alguna otra organización que lo pueda hacer más barato o, como les digo, posiblemente gratis. Más obstáculos es encontrar a alguien en su área que tenga una terapia abierta a la que pueda asistir. La otra es la escasez de profesionales de salud mental bilingües o hispanohablantes. Y esta ya lo platicamos anteriormente. Los problemas de salud mental pueden ser difíciles de identificar porque los latinos a menudo nos enfocamos en los síntomas físicos y no en los síntomas psiquiátricos durante las visitas al médico. Y eso lo hablamos al principio sobre cuando, como les dije, el ejemplo de cuando nos duele la cabeza, usualmente vamos al botiquín de medicina y nos tomamos una pastilla. Uh, si ya los problemas de dolor de cabeza son muchos, entonces vamos a ir con el médico para que nos dé un diagnóstico, porque lo estamos sintiendo. Si nos muerde un perrito en la calle, vamos con el doctor para que nos analice la mordida y que no que no vayamos a tener algún problema de salud en el futuro. Pero son cosas que sentimos y nuestro cerebro también siente, pero de una manera muy diferente, como lo había explicado anteriormente.
También otro obstáculo y que pudiera ayudar si se cambiara es de algunos servicios de ampliación del horario comercial, ubicación más conveniente de servicios de cuidado infantil. Esa es una cosa también que se nos hace como un obstáculo a muchas de nuestras familias latinas, la necesidad de que nos cuiden a los niños mientras vamos a esos servicios. Entonces, y la otra, que es la última, más que todo es una opción que sería muy buena para, para distribuir esa información en todo el estado, pero dice que una idea que está funcionando en muchos condados del estado de California es llevar los servicios de salud mental al cliente. Eso reduciría algunos de los obstáculos, como les había comentado, sobre esa ampliación del horario comercial y la ubicación del lugar a donde uno va a recibir terapia, porque ya los servicios llegarían a nosotros. Eso significaría que puede ser una clínica en un autobús. Se hace de diferentes maneras en los diferentes condados de California, pero esos ya son cosas más específicas, pero esta es como una opción para quitar algunos de estos obstáculos. Pero como nos había dicho, estos cuatro anteriores son muchos de las veces obstáculos que no nos permiten adquirir esos servicios. Ahora les voy a dar un ejemplo rapidito. Dice, Margarita tiene 36 años, que vive con 5 hijos y sin pareja. Ella tiene que trabajar, poner a sus niños en una guardería, cocinar, lavar ropa y todo el aseo de la casa después de trabajar en una compañía de limpieza donde diariamente ella se encarga de limpiar 5 casas. Típicamente ella solamente descansa los domingos. En domingo a ella le gusta visitar a su hermana que vive a 2 horas de distancia. Desde que era niña tiene estrés, pero lo maneja pensando en el bienestar de sus hijos y nunca ha visitado a un consejero familiar. Durante 4 ocasiones en el último año a ella le gritó su hija mayor, la que tiene 14 años, la cual la niña le da apoyo cuidando a sus hermanitos. Después de la última pelea familiar, la hija mayor de Margarita se fue de la casa y duró una semana con angustias por no saber dónde estaba su hija. Afortunadamente, su hija se fue a la casa de una amiga y regresó a su casa eventualmente. Una pregunta para todos es, ¿usted cree que Margarita debería visitar a un consejero familiar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Por lo que he mencionado anteriormente. Porque esta fue como la gotita que, eh, que derramó el vaso. Se salió el agua con esto, de que la niña ya se fue de su casa porque se cansó de que de los gritos de su mamá. ¿Por qué? Porque su mamá nunca ha ido con un consejero familiar o con un consejero profesional para visitar ese problema del estrés que ella ha tenido desde que era una niña, y trata ella de bloquearlo pensando en sus niños, pero nunca piensa en ella hasta que ya en esta situación se le descompuso la situación y la niña se le fue. Afortunadamente, como lo dije, la niña regresó, pero este puede ser el principio de muchos otros problemas si es que no se maneja en este momento. En el modelo actual, rapidito, vamos a hablar sobre cómo está el modelo actual de salud mental. Este modelo, aquí lo estoy marcando, ¿a quién le sirve este modelo de ayuda? Este modelo, como ven, este es un iceberg o es una montaña de hielo que usualmente se ve en los polos norte y el polo sur de nuestro mundo, de nuestro planeta. Y usualmente cuando vemos el iceberg, usualmente solamente vemos la parte de arriba, ¿verdad? La parte de abajo no se ve, pero es la más grande, es el 90% de un iceberg. Entonces, similarmente, el modelo moderno de ayuda solamente ayuda a este grupito, quizá el 10%. Y ese es un número muy general que ya después podemos ver más detalladamente cuánto es el porcentaje, pero es un porcentaje muy, muy bajo. Y está diseñado el sistema
para apoyar a todo este grupo. Pero desafortunadamente, en nuestra comunidad latina, nosotros vemos a salud mental como, si lo vemos como un servicio, como una necesidad, lo vemos como hasta abajo de nuestra lista. Hay otros problemas que tenemos que solucionar, como la renta, o como lo había dicho, el arriendo, pagar el agua, pagar el gas, todas estas cosas. Y acá la última pregunta, ¿quién falta y quién más necesita ayuda? Pues todos estos, como les había dicho. Toda esta población necesita ayuda y servicios de salud mental y no la están recibiendo. Y eventualmente, muchos de estos se pueden ir acá arriba, pero ya cuando se vayan acá arriba, van a ir hasta la punta donde van a necesitar servicios ya más especializados. Y eso puede crear problema también en el sistema de salud mental en California y también en Estados Unidos. Y en algunos condados sí ha pasado. Aquí dice que en general el modelo actual espera hasta que la persona pida la ayuda para poder servir. También existen barreras para poder llegar a pedir ayuda, como lo habíamos dicho, el lenguaje, transporte y algunos otros. Cuando sí encontramos la ayuda, puede pasar que no se le da seguimiento al servicio adquirido. Pueden existir otros servicios que necesite el cliente que la consejería no puede solucionar directamente, como lo habíamos mencionado, el alquiler, servicios del agua, gas y comida. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos crear colaboraciones y conexiones para un futuro saludable en salud mental. Esto ya estamos a punto de terminar, pero aquí hay una cita muy importante que dice, los únicos expertos en las necesidades de una comunidad son los que viven en ella. Entonces aquí debemos de apoyarnos en esto. Yo no sé cuáles son las necesidades de salud mental específicas de cada una persona que está viendo este video. Entonces ustedes deben de saber cuál es su necesidad y deben de intentar de llegar a un profesional. Como lo había mencionado antes, aquí está dividido en 4 cosas. Preguntar en su grupo social, a su médico, a su pastor, sacerdote, está muy bien preguntarle a su pastor o sacerdote para apoyar a alguien o apoyarse a sí mismo, pero no utilizándolos a ellos como consejeros, sino que ellos sean como esa guía para llegar al consejero. Entonces, pero igual, no apartarse de su fe, porque su fe es muy importante para su mejoramiento y su salud mental. Y la otra es sobre los recursos, preguntar sobre los recursos en su comunidad a todos estos grupos y a otros grupos que ustedes conozcan, que yo no mencioné hoy. Aprender a tomar entrenamientos, buscar entrenamientos virtuales para enriquecer nuestro entendimiento sobre lo que significa la salud mental, proteger nuestros valores, saber cómo proteger nuestros valores es importante porque también tener valores y convicciones es importante para nuestra salud mental. Y por último, dejar que alguien más nos guíe en nuestras necesidades de nuestra mente. Y ya por último, bueno, quisiera agradecerles a todos los que están aquí, los que participaron, los que están escuchando. Les voy a dejar al final aquí un momentito mi información. Si ustedes quieren conectar conmigo, este es mi nombre y mi correo electrónico. También voy a dar mi número de teléfono rápidamente. Es el 415-859-8294. 415-859-8294. Y de nuevo quisiera agradecerles al Consulado Mexicano por darnos esta oportunidad y por darles esta información a ustedes que es muy importante. Y como lo decimos siempre en Visión y Compromiso, es hacia una vida más saludable y dignificada. Que tengan buen día y adiós.